Ivonne Martín, bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias. El ladrón de rostros continúa la saga iniciada en 2019 con La danza de los tulipanes y La hora de las gaviotas. Has dicho que este ha sido tu libro más difícil. ¿Por qué? Sí, sin ninguna duda, ha sido un libro que me ha costado bastante porque, primero, lo he querido localizar temporalmente en la época de la pandemia y no en la pandemia pura, en el momento que estamos encerrados en casa, pero sí en ese momento en el que estamos en el año 2021, llevamos 14 meses con esta historia, empieza a haber un cierto agotamiento y eso me permitía, bueno, pues generar una serie de personajes que me parecían especialmente interesantes, ¿no? Pero también para jugar con esa claustrofobia que genera la propia pandemia, lo quise trasladar al interior de Euskadi. Entonces me alejo de la costa, de esos paisajes tan fáciles y tan habituales, tan fáciles para mí, porque vivo en el mar, y alejarme hacia la montaña, ¿no? Y realmente me ha costado ubicarme. Luego creo que he conseguido trasladar al lector bien al lugar, pero hasta que he conseguido dar con esa tecla de cómo es exactamente ese mundo, a qué huele, cómo es el día a día, bueno, me ha costado más de lo habitual. ¿Tras la pandemia tenemos más necesidad de creer en algo? Pues yo creo que la pandemia lo que acentuó mucho es el miedo, ¿no? El miedo a la enfermedad, el miedo a qué está pasando, ¿no? La incomprensión esa llevaba mucho a tener miedo, un miedo de una manera o de otra, pero todos de alguna manera sentimos miedo en algún momento y ese miedo, pues lo que ha hecho es acentuar muchísimo la necesidad de creer en algo, ¿no? Hemos visto las iglesias más llenas que nunca, pero también hemos visto que ha sido un momento magnífico para las sectas para pescar en río revuelto, ¿no? Las supersticiones mucho más marcadas que nunca y todo eso, bueno, pues eso me ha permitido el generar unas tramas que en otro momento nunca hubieran sido posibles, ¿no? Y sin embargo, en este momento de la pandemia, bueno, tanto a nivel de personajes, de trama, como de todo el entorno que lo rodea, esa claustrofobia no hubiera sido posible sin la pandemia. De hecho, desde la primera página, como suele ser habitual, nos golpeas, ¿no? Porque estamos en Sandaili y en una humilde ermita excavada en la roca ha aparecido el cuerpo mutilado de una mujer. La escena reproduce de forma casi macabra las figuras de los apóstoles que Oteiza esculpió en la fachada de la Basílica de Aranzazu. Sí, mira, es que yo creo que las propias esculturas de Oteiza tienen un punto macabro, ¿no? Desde luego son muy desasosegantes. Estamos hablando de un friso que construyó con apóstoles a tamaño natural, más grandes incluso que el tamaño natural, que en realidad en vez de plasmar 12 apóstoles, plasmó 14. Pero son 14 apóstoles además abiertos en canal, vacíos de órganos, se están ofreciendo a Dios, se están ofreciendo a Jesús, despojados de todo lo terrenal, ¿no? Y es precisamente lo que está haciendo como firma el asesino de la novela, ¿no? Entonces esto nos da varias pistas. Primero, bueno, es alguien con una misión, con un rito que cumplir, pero también es alguien que está dispuesto a matar a 12 personas o a 14 en el peor de los casos, pero en cualquier caso, quien imita a un apóstol con el cadáver de una de sus víctimas no va a quedarse ahí, va a ir por lo menos a por los 12 apóstoles. Eso genera un miedo en todo el pueblo enorme y además ese pueblo está confinado perimetralmente porque están en zona alta de contagio de COVID, nadie puede salir, están conviviendo con ese asesino. De hecho, el trabajo para Ane Cestero es más complicado que nunca, porque claro, esas restricciones limitan mucho el proceso de investigación. Esas restricciones bueno, fueron complicadas para todos y desde luego para Ane Cestero lo es, ¿no? O lo son. Lo son desde el momento que llegan allí y se encuentran con que la unidad de homicidios de impacto siempre lo que hace es quedarse en los lugares donde han tenido lugar los crímenes, hasta solucionarlos. No vuelven a su comisaría, se quedan en esa zona, viven allí. Es lo que a mí me gusta para que podamos verles desenvolverse en el pueblo, para que podamos verles viviendo en ese pueblo. Es como que fueran los policías de ese pueblo.
¿no? Y no unos policías que han llegado de fuera. Entonces ya vamos a verle que no tienen alojamiento donde quedarse. Tienen que quedarse al final en unas pequeñas celdas monásticas que les ceden en el santuario. No tienen alojamiento porque todo está cerrado. Y luego vamos a ver pues cómo ese cierre perimetral pues va a marcar mucho la investigación, tanto a nivel de las cosas que van descubriendo como en ese agobio que se genera en los vecinos, ¿no? Y que al final se vuelve en contra de los policías que están ahí investigando, porque es, a ver, haced algo de una vez, nos están matando y no nos dejáis salir del pueblo, ¿no? Entonces se genera una especie de caldo de cultivo contra ellos que yo creo que marca bastante el día a día de la unidad en esta investigación. Y Ivonne, hablando de lugares, tú visitas esos lugares de los que escribes en tu novela. ¿Hay un mejor escenario para la novela negra que Euskadi? Pues yo te diría que no. Yo me siento súper cómodo localizando mis novelas en Euskadi porque Euskadi tiene bastantes elementos que te permiten generar tensión narrativa, ¿no? Tenemos por un lado el aislamiento geográfico. Vamos a pensar en esta misma novela, en El ladrón de rostros, Oñati, un pueblo perdido en el corazón de la montaña vasca, que no viene de camino a ningún lado, hay que ir para visitarlo, ¿no? A partir de allí, pequeñas carreteras que se pierden en la montaña, que van al santuario de Aránzazu, a las cuevas, a toda esa zona, a pequeños barrios rurales, pero kilómetros y kilómetros de carreteras entre desfiladeros, entre bosques. Otro aislamiento nos lo provoca el clima, esa lluvia bastante pertinaz y que tenemos la desgracia de sufrir bastante en invierno. Y qué verde está todo, qué bonito, hace falta que llueva, sí, pero hay que verlo todos los días. Y luego yo creo que esto mismo ha generado que haya una mitología y unas supersticiones muy arraigadas en el País Vasco y eso nos permite, bueno, pues salirnos, darle un toque de realismo mágico a las novelas, sin salirnos a la magia. A mí no me gusta tampoco aprovechar esto como algo mágico, pero sí poder tener a veces esas explicaciones en las que la gente de la zona busca explicaciones irracionales en, bueno, pues en elementos de la naturaleza que están por ahí. Antes hemos hablado del asesino que tiene una misión, ¿no? Ese perfil de mesiánico, pero también es violento y es escurridizo, también inteligente y esquivo. El hecho de esas leyendas que son muy potentes en el territorio ha dado el caldo de cultivo ideal para este perfil de asesino. El caldo de cultivo ideal lo dan dos elementos. Por un lado, este tipo de creencias de la zona, este tipo de... Oñati está marcado, por un lado, como gran parte del País Vasco, pero Oñati muy especialmente está muy marcado, por un lado, por la mitología y por otro lado, por la religión. En Oñati está el santuario de Aránzazu, que es donde están los apóstoles de Oteiza, que es el gran centro de peregrinación del País Vasco. Pero por otro lado tenemos cuevas, tenemos bosques donde todavía se cree que habitan personajes y seres mitológicos y donde todavía se practican rituales de fertilidad de origen celta. Todo esto está mezclado ahí en Oñate. Todo me ha ayudado, además del propio aislamiento de los pequeños barrios rurales, como el barrio de Araoch, donde nació Lope de Aguirre, y la propia historia del pueblo, me han ayudado a crear un asesino que desde luego está marcado por el lugar. No puedes localizar o sea, la localización de una novela te marca mucho el tipo de asesino y de historia que puedes contar en ella. Y desde luego este asesino está absolutamente condicionado por el tiempo que le ha tocado vivir, pero desde luego por el lugar donde está discurriendo todo. ¿Y quiénes son las seroras que he tenido que buscarlo? No sabía de esa palabra. Las heroras es una palabra que está ya perdida, de hecho ya ni siquiera aparece en la RAE, aparece entre las palabras antiguas en desuso. Son mujeres que se retiraban a vivir en ermitas, pero no como ermitañas, sino que ellas no vivían en la ermita, vivían custodiando la ermita, como guardesas, como guardianas de los lugares santos. Y hace ya 200 años que el Vaticano prohibió la figura de las heroras porque como vivían en lugares apartados, muchas veces
terminaban vinculándose con brujería y con realidades que no le interesaban a la iglesia. Entonces prohibieron esa figura, pero todavía allí en la ermita de Sandaili se conserva la casa de la Serora, se conserva. Yo he estado visitándola, la he trasladado a la ficción tal como es en realidad, y lo que he hecho es introducir a una mujer que se retira a vivir como Serora, ¿no? Que precisamente la pandemia le empuja a dar ese paso de volver a esos orígenes y retirarse a vivir allí. Quien haya seguido tus libros, pues habrá visto que hay personajes que crecen, otros que merman, otros que incluso no pensabas matarlos y acabas matándolos. ¿Cómo ha cambiado a Necestero a lo largo de estas novelas? Pues Anne Cestero ha evolucionado en cierto modo, porque hay una evolución, yo creo, en esta novela en dos sentidos. Por un lado vemos a Anne Cestero, una Cestero más madura, pero que también la lía, por decirlo así rápido y pronto. De hecho, hacia el final de la novela vamos a ver que se mete en aprietos que veremos en cómo se solucionan, pero yo creo que Ana Cestero es más madura, es más tranquila y normalmente, salvo excepciones, no actúa tanto por libre como lo venía haciendo en novelas anteriores. Pero luego tenemos, por ejemplo, el personaje de Julia, su gran compañera, que siempre es un personaje terriblemente empático, con una carga emocional importante, que, bueno, se sufre especialmente el trabajar en una unidad policial de este estilo, y que en esta novela la vamos a ver en aprietos, porque Julia, precisamente para resetear su mente y su corazón, se baña todos los días en el Cantábrico a la hora a poco antes de irse a dormir. Y en esta novela la hemos alejado del Cantábrico y la vamos a ver perdida en ese sentido, y ese bastón que le suele dar el mar le falta y la vamos a ver perdiendo los papeles, que es algo totalmente inaudito en ella, ¿no? Que la vamos a ver. Me gusta un poco esa evolución de ambos personajes. Tenemos también a Aitor Madrazo, a Silvia, pero por otro lado está Fray Inaxio o Ignacio, Ignacio. eh, Íñigo Udana, Pilar Hernández, Andrés Oleta. Mm, ¿Un autor se decanta o tiene preferencias en cuanto a los personajes? Sí, yo creo que tú cuando empiezas a escribir un personaje le coges cariño o le coges rabia, le coges hasta odio, ¿no? Le pasa un poco lo mismo que al lector, y de hecho yo creo que al lector eres tú el que le estás llevando con tu manera de actuar con un personaje hacia el cariño al personaje o hacia el odio al personaje, ¿no? Y hay personajes que, pues por ejemplo, Fray Ignacio es un personaje que me ha entusiasmado, es el prior es el superior, el prior del santuario de Aránzazu, y es un personaje que mientras estamos viendo en la novela cómo hay pues otros personajes a los que la religión les ha llevado a sacar lo peor de sí mismos, o están entendiendo la religión de una manera terriblemente ortodoxa, Fray Ignacio es alguien muy aperturista y muy pues como a todos nos gustaría que fueran, pues la gente que al final comanda la religión en la que de una manera u otra estamos todos, porque por mucho que vivamos en un país aconfesional, pues bueno, es verdad que somos todos de una manera o de otra, el catolicismo está por aquí. Por cierto, uno llega en algún momento a empatizar, no sé si es la palabra, o entender al asesino por aquello de que nunca hay un personaje malo malísimo y uno bueno buenísimo. Claro, a ver, un asesino, y yo creo que ahí también tenemos una responsabilidad importante los autores, el asesino no tiene que ser, o a mí no me gusta que sea un villano, un malo porque sí. Hay algo que lo ha llevado a actuar como está actuando, y en el caso del ladrón de rostros vamos a ver una serie de capítulos, creo que son 12 o 14, que están escritos desde los ojos del asesino, desde que era un niño hasta que acaba por matar, ¿no? Y vemos qué es lo que va creciendo dentro de esta persona, para llevarle a actuar de una manera tan incorrecta, pero que en cualquier caso él entiende que es lo que tiene que hacer, ¿no? Y que además es un mensaje que le está dando Dios, que tiene que actuar y que tiene que hacerlo por el bien de la humanidad.
vamos a ir terminando, Ivonne, pero quiero pararme en el mundo rural, ¿no? Porque hay un contrapunto más luminoso, que es la vida de los modernos pastores. Es muy... Mira, a mí hay algo que me encanta de Oñati y es cómo es un pueblo que ha sabido adaptarse y es un pueblo que, que está viendo cómo, o veía cómo los pastores iban cada vez a menos, cada vez había menos pastores, cada vez a menos gente le apetecía eso de irse a la montaña a cuidar las ovejas, pero sin embargo estamos en un lugar que es el gran centro del pastoreo y de la producción del queso de Idiazábal en Euskadi, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue, iniciativa además de los frailes de Aránzazu, fue crear una escuela de pastores única en el mundo para enseñar el oficio a gente nueva. Porque ¿quién se hacía pastor? Quien lo había vivido en casa y quien tenía un rebaño en casa. Pero nadie que partiera de cero llegaba a ser pastor. Sin embargo, ahora, bueno, pues quien quiere ser pastor tiene una escuela, una FP de pastoreo y va allí y aprende. Viene gente de todo el mundo y todos los años salen una promoción de nuevos pastores de ahí. Y gracias a eso, bueno, pues el pastoreo sigue vivo en gran parte de Euskadi. Esta es la última. ¿Qué pozo ha dejado El ladrón de rostros en Ivonne Martín? Porque cada libro supongo que os deja como algo nuevo o algo diferente cuando lo termináis y finalizáis. Pues sí, fíjate, yo creo que es la novela que más pozo me ha dejado, ¿no? Porque el indagar, el sumergirme, ¿no? En esa necesidad de creer, en esas maneras diferentes de creer, ostras, me ha llevado a darme cuenta de muchas cosas, ¿no? Y de cómo al final, hasta quien menos cree o quien menos dice que cree, tiene necesidad de creer en algo, especialmente en momentos complicados como los que hemos vivido con la pandemia, ¿no? Y ha sido especialmente interesante esto, y también el viajar a Oñati y ver con otros ojos ese mundo que desconocía, ¿no? Yo conocía el mundo rural como cualquier urbanita que va a pasar el domingo al mundo rural, pero el estar viendo y sacando jugo a todo lo que se puede sacar en una zona tan montañosa como Oñati ha sido especialmente interesante. O sea, me he dado cuenta el valor de esas pequeñas cosas de cada día, ¿no? Y de la fuerza que tiene todavía la superstición y los mitos y las leyendas en el día a día de muchos de nuestros pueblos. Pues muchísimas gracias porque de esta lectura o de este libro se pueden sacar diferentes lecturas, más bien. Y nada, no te vamos a preguntar por la siguiente porque sabemos que ya estás en ello. Vamos a disfrutar de esta tercera entrega de Anne Cestero y ya nos veremos para la próxima. Muchísimas gracias, un placer.